Entonces la pregunta que teníamos para hoy es esta, o sea, ¿cuál es el significado del mensaje de los tres ángeles? Y todos los adventistas alguna vez oímos hablar de esto, ¿no es cierto? Pero vamos a hacerlo, tratar de entenderlo y analizarlo juntos. ¿Cuál es el significado del mensaje de los tres ángeles? ¿Y por qué y para qué hay que predicarlo? Y el otro tema es cuándo. ¿Y a quiénes hay que predicárselo? Y por supuesto este es un tema que todos los adventistas debiéramos comprender, porque es nuestra misión leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis para poder guardarlas, predicando plenamente, y esa es la palabra clave, el mensaje de los tres ángeles, profetizando de nuevo, y así prepararle el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús. Entonces, este es el mensaje de los tres ángeles. Y muchos adventistas los conocen, otros ni siquiera se acuerdan de cuáles son las palabras del mensaje, menos lo que significa. Entonces el primer mensaje empieza así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, y ángel significa mensajero, que tenía el evangelio eterno. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la novedad de todo esto? ¿Por qué Juan vio volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno? ¿Juan lo tenía el evangelio eterno? ¿Qué les parece? Sí. Claro, porque ellos tenían la verdad, era el pueblo que conocía a su Dios. Ahora, ¿qué pasó con ese pueblo? El hombre pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y por eso se perdió. Entonces la novedad es que en el tiempo del fin habría un mensajero que tendría el Evangelio eterno. Eso es la novedad. Porque esto que estamos leyendo es una profecía, es la profecía del Apocalipsis. No es algo que estaba pasando en el tiempo de Juan. Es algo que Dios le mostró a Juan que pasaría. ¿Cuándo? Y en este caso, cuando alguien recuperara el conocimiento de la verdad. Y esa es la misión que Dios le dio al pueblo adventista. Entonces nadie puede predicar este mensaje si no completó el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista, de recuperar el conocimiento de la verdad. Y predicarlo es necesario para que los lugares asolados sean reedificados. Y esta es la misión del pueblo adventista. Entonces vi volar por en medio del cielo. Y volar quiere decir, ¿de qué se trata? ¿Va caminando tranquilo o va apresurado? Significa, es un símbolo de la velocidad con que tiene que ser predicado este mensaje. Porque hay urgencia. Que tenía el Evangelio eterno. Para predicarlo, primero a los moradores de la tierra. ¿Y quiénes son los moradores de la tierra? Su pueblo. El pueblo de Dios, ¿no? Los que moran ¿dónde? En el campo del padre de familia. Y ese es un símbolo de la iglesia remanente. O sea, para predicarlo al pueblo de la iglesia adventista del séptimo día. Y después a toda nación, tribu, Perdón, lengua y pueblo. ¿Sí? pero los hermanos interpretan que hay que llevar el mensaje al planeta Tierra, digamos, a todos los moradores del planeta Tierra. Sí, Por siempre. eso salen la misión sale al mundo, digamos. No, es así. Ahora, pero primero tenemos que recuperar conocimiento de la verdad para predicar la verdad. Claro, primero en el pueblo de Dios, después al resto del mundo. Pero primero tenemos que recuperar conocimiento de la verdad y después predicarla. Ahora, si no, ¿qué estamos predicando? Lo mismo que hace que el ángel de la Odisea sea desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que como Jesús le decía a los fariseos, recorren el mundo entero para ser un discípulo y lo hacen ¿qué? Igual que ellos y peor que ellos, decían. Entonces, y este ángel tiene que predicar a todo el mundo diciendo a gran voz, rápido y a gran voz, en voz alta, temed a quién, porque este es el mensaje de quién, de Elías. Temed a Dios, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y cuándo llegaría la hora de su juicio? Y es algo, todas estas son cosas importantes que tenemos que entender. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, el verdadero creador. A Jehová, a nuestro Dios y Padre. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído
Babilonia. ¿Quién cayó? La gran ciudad. ¿Por qué cayó? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿qué pasa? Hay que anunciar esto, ya pasó. Lo que Dios anunció que pasaría, pasó. ¿Juan podía predicar este mensaje en el siglo I? No, porque había una iglesia primitiva que conocía la verdad y tenía conocimiento de la verdad y no bebía de ese vino. Cuando Roma echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, se perdió ese pueblo. ¿Y qué pasaría? Este mensaje hay que predicarlo en el tiempo del fin, cuando uno tiene Evangelio eterno, porque al tener Evangelio eterno se da cuenta de cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira. Y la mentira viene de Babilonia. Y lo que dice este mensaje es que Babilonia ya ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Entonces el que conoce el Evangelio eterno sabe cuál es ese vino. Y hay que predicar cuál es ese vino. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, a la imagen a la que ella adora, porque es una imagen a la que se adora, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, ¿quién le pone esta marca? Entonces muchos asocian la marca con la marca que va a poner la bestia que suba de la tierra. Pero este mensaje no habla de la bestia que sube a la tierra, porque este mensaje hay que predicarlo antes que suba la bestia de la tierra. Antes que, como la bestia romana, la bestia que sube a la tierra le ponga una marca a los hombres que adoran la imagen a la que adora la bestia. Esta es otra marca. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, pero este mensaje primero va para el pueblo adventista, para nosotros. Entonces, ¿cuál es la marca que podemos recibir los adventistas antes de que haya una bestia en Estados Unidos? Antes que una bestia se levante de la tierra. ¿Cuál es esa marca? La marca de Dios, el carácter de Dios. ¿De qué Dios? Y el Dios verdadero, claro, Jehová. Pero si adoras a la imagen de la bestia, vas a recibir una marca. Pero esa no la pone Dios. No, pero a ver, ¿qué preguntaste? Estamos leyendo el mensaje del tercer ángel. Sí, claro, pero digo la pregunta, ¿por qué? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, ¿cuál es esa marca? La del Dios de Roma. El carácter de Satanás. O sea, cada Dios deja una marca, su carácter. Cristiano católico. La del cristiano católico. Esa es la marca que puso la bestia romana. Entonces, fíjense, ahora vamos a analizarlo. Entonces, tengan en cuenta, no se borren ninguna de las dos. Después vamos a ver cuál es. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, nombre significa carácter. Entonces, ¿de qué marca está hablando? El otro día vimos que hay dos marcas. Una, la que pone la bestia que sube a la tierra, como puso la bestia romana, y la bestia romana les puso una marca, un nombre, que era el nombre cristiano católico, al que adoraba, la imagen a la que adoraba la bestia. Y la bestia que sube a la tierra va a ser algo similar, porque va a ser una imagen de la otra bestia. Pero hay otra marca, la que pone el dios de Babilonia, que es similar a la que pone el Dios verdadero. El Dios verdadero escribe su nombre en nuestra frente. Y el Dios de Babilonia pone también su nombre, la marca es su nombre, su carácter. A eso se refiere. Porque este mensaje va dirigido al pueblo adventista antes que suba la bestia de la tierra. Entonces, la marca es el carácter del enemigo, la marca de la bestia. ¿Qué? Entonces, la marca es el carácter de diablo. Satanás, el carácter de Satanás, sí.
por eso Jesús le va a decir a los que entraron por la puerta ancha: apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del padre de maldad. Por eso es un tema muy delicado, que hay que predicarlo urgentemente en este tiempo. Entonces, vamos un poco a la respuesta. Yo puse algunas respuestas acá, entonces, pero vamos a analizarlas. ¿Cuándo habría que predicar el mensaje de los 3 ángeles? Lo primero es cuando fuera verdad presente. ¿Por qué? ¿Porque Juan lo predicaba? No. ¿Y cuándo sería verdad presente? Y fíjense, Jesús lo dijo: cuando empezaran a brotar las hojas de la higuera y viéramos esas señales, ahí ese mensaje debería ser verdad presente. Venían un grito acá nomás, no le podía comprar. Hay un micrófono abierto, están charlando por ahí. Pero, bueno, entonces, fíjense, ¿cuándo habría que predicar este mensaje? Cuando fuera verdad presente. Ahora, ¿cuándo sería verdad presente? Como dice el mensaje del segundo ángel. Primero, para que sea verdad presente el mensaje de primero, hay que tener el evangelio eterno. O sea, hay que completar la primera tarea que Dios le dio al pueblo antista, el primer trabajo. Hay que recuperar el conocimiento de la verdad. Y el mensaje del segundo ángel dice que ya cayó Babilonia. Entonces Babilonia tiene que haber caído, ¿no? Y tendría que haber sido formada la gran imagen. Esa es una de las cosas que nos dice la profecía. Tendría que haber sido formada la gran imagen, a la que estarían adorando todas las hijas de la gran Babilonia, porque se maravillaría toda la tierra en pos de la bestia y adorarían al dragón. En todas las rameras de la tierra unidas en la triple alianza religiosa. Entonces eso es importante. O sea, si brotan las hojas de la higuera, tendríamos que ver que eso pasa. Y por supuesto nosotros sabemos que eso ya pasó. Y también sería verdad presente cuando la gran Babilonia ya le hubiera dado beber del vino del furor de su fornicación con el dragón a todas las naciones, a todas. Y no quedara ninguna nación que no hubiera bebido, estuviera bebiendo, y todos los hombres de todas las naciones estuvieran adorando al dragón. ¿Pasa eso? Ahora, en Babilonia todas las naciones adoran al dragón. Entonces esto, un adventista decir: no, eso no pasa. Entonces el mensaje del tercer ángel no es verdad presente. Y fíjense, cuando por hacer esa obra Babilonia ya hubiera caído, o sea, Babilonia tiene que haber caído para que el mensaje del segundo ángel sea verdad presente. Porque si no, no podemos predicar cayó Babilonia. Y cuando cayó Babilonia, se dictó sentencia sobre ella, porque lo que Dios anuncia es que cuando hiciera esa obra, sería dictada sentencia sobre ella. Estaría por llegar el día de la ira de Dios, el tiempo en el que las 7 copas de la ira de Dios serán derramadas sobre la gran Babilonia y sobre todos los hombres que participen en sus pecados y estén adorando a su imagen. Entonces, ¿cuándo sería verdad presente? Se tendría que haber formado la triple alianza religiosa. Tendrían que estar todas unidas adorando al dragón. Y Babilonia ya hubiera caído. ¿Por qué? Porque le habría dado de beber al pueblo de Dios del vino del furor de su fornicación. Entonces, pero todavía no podría ser predicado hasta que hubiera hombres que leyeran, oyeran las palabras de profecía. Entonces recién ahí empezaría a ser predicado. Y eso ocurriría en la última generación. Y por supuesto, ¿cuándo habría que predicarlo? A tiempo. Antes que cerrar la puerta de la gracia, porque la puerta de la gracia se estaría por cerrar. Entonces, eso es muy importante. Sería verdad presente cuando Babilonia ya hubiera caído, se hubiera recuperado el conocimiento de la verdad, cuando hubiéramos leído y oído las palabras de profecía, porque si no lo entendemos no podemos predicarlo. Y entonces,
como Jesús dijo, al ver brotar las hojas de la higuera sabríamos que esa es la última generación y habría que correr. Como Dios le mostró a Elena White, a darle verdadero alimento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, empezando por el pueblo antista. ¿A quiénes habría que darle ese mensaje? A todos los hombres. Y fíjense que empieza por los moradores de la tierra, los que están en medio del campo del padre familia, es la iglesia remanente. Entonces, antes que comience el tiempo de angustia, antes que haya una bestia en Estados Unidos. Entonces, por eso, como este mensaje se predica antes, la imagen a la que se refiere el mensaje del tercer ángel no tiene nada que ver con el gobierno de Estados Unidos ni con la bestia que se levante de la tierra, sino es la imagen religiosa la que adora la Gran Babilonia. Y luego, al empezar el tiempo de angustia, habrá que predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como es el mensaje del primer ángel, porque ese ángel tiene el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque tiene que profetizar de nuevo. Y ahora sí, predicando la verdad, ¿a quién? A todo el mundo. Entonces ahí el pueblo adventista va a cumplir su misión. Pero primero hay que empezar por los moradores de la tierra antes que comience el tiempo de angustia. Entonces, por eso es fácil entender aquí a qué marca se refiere. Es la marca que deja la adoración de la imagen al que adora Roma, la adoración del príncipe de este mundo. Entonces, mientras que a los que adoren a Jehová, los que adoren a Jehová van a recibir el sello de Dios y van a tener el nombre de Dios escrito en la frente, los que adoren a la imagen a la que adora la bestia religiosa van a tener la marca del nombre, del carácter, van a tener el carácter de quién, del príncipe de este mundo. Y esa marca va a estar en sus frentes y en sus manos, porque van a tener malos frutos y van a ser hacedores de maldad. Eso es lo que Jesús enseñó. Y luego, primero al pueblo de la iglesia remanente, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y luego a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y así el pueblo antista va a cumplir su misión. Entonces, ya empezamos cuándo hay que predicarlo, cuando fuera verdad presente. Y esto es muy importante, porque no podríamos predicar que Babilonia cayó mientras no le hubiera dado a beber de su vino a todas las naciones. Y si le dio a beber a todas las naciones, quiere decir que no hay ninguna que no lo bebió. Y por eso hay que predicar este mensaje empezando por la tierra, por el campo del padre de familia. ¿Y para qué hay que predicarlo? Para que justamente nadie sea engañado por la bestia, el falso profeta, los lobos vestidos de ovejas o los siervos malos, y no entre por la puerta ancha. Hay que predicarlo para que puedan ser salvos y recibir la bendición prometida, para que ellos también puedan guardar las palabras de profecía y llegar a ser bienaventurados. Entonces, este es el objetivo, salvar. Es un mensaje de salvación. Ahora, bueno, ahora vamos a hablar entre todos. Ahora me quedo callado. Ya hablamos suficiente. Ahora vamos al mensaje del segundo ángel. Vamos a hacer revés. Empezamos por el segundo ángel, después vamos al tercero y terminamos en el primero. Bueno. ¿Qué significa esto? A ver, alguien que se anime a contar un poco lo que significa el mensaje del segundo ángel. ¿Qué? Hay que leerlo, decir. No, sí, seguro. O sea, el mensaje, el texto lo conocemos. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿Qué significa esto? ¿Alguien tiene una idea?
Y que le dio al pueblo que Dios había separado y que tenía una misión, también le dio el vino. O sea que ya no quedó ningún pueblo sin que tomar de su vino. Y como consecuencia de esa acción, ¿qué pasó? Condenada a la vida. Y cae Babilonia. Claro, entonces hasta que no hiciera esa obra no habría caído, entonces no sería verdad presente el mensaje del segundo ángel. Es una advertencia que Dios hace que está condenada. Entonces, salgan de Babilonia, ¿no? Claro, entonces el mensaje es este, es cayó Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque hizo una obra. Le dio a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso implica que todas las naciones lo están bebiendo. Y eso tiene que hacer que todos los hombres abran los ojos. A ver, yo, ¿cómo lo estoy bebiendo? En mi iglesia, ¿cómo se está bebiendo ese vino? Porque si hubiera una iglesia que no lo hubiera bebido, este mensaje no sería verdad presente. Esto dice que todas las naciones paganas y todas las que se llaman cristianas, bebieron y están bebiendo del vino el furor de la fornicación de Babilonia. Hay Por una traducción, Cristian, que dice todas las gentes. No me acuerdo cuál, pero me pareció más apropiado, ¿no? En vez de todas las naciones, todas las gentes han bebido del vino del furor de su prostitución. Sí, pero el original creo que dice todas las naciones. O sea, ¿qué quiere decir? No dejó a una nación sin que lo bebiera. Nación como iglesia. Sí, sí, se refiere a eso. No es lo mismo que gente. Como el pueblo adventista, como dice Elena, después de 1844 se dejó de predicar el mensaje del segundo ángel. ¿Por qué? Porque había ahora una nación que no lo había bebido, ¿no? Y eso es claro. Entonces, si este mensaje es verdad presente, es porque el pueblo adventista también, al pueblo adventista también se lo dieron a beber, ¿no? No quedó nadie, ninguno. Entonces, esa es la caída de Babilonia. Entonces, ¿qué significa? A ver, vamos a ver los símbolos. La gran ciudad de Babilonia, porque dice, ¿quién cayó? No dice cayó la Iglesia Católica, cayeron los protestantes. Cayó la gran ciudad, que se llama Babilonia. O sea, cayó la gran Babilonia. La gran ciudad de Babilonia es la gran Babilonia. La gran ciudad que es alimentada por el gran río Éufrates. Por eso Dios usa este simbolismo. O sea, está el gran dragón, está su mujer, la gran Babilonia, que son, el dragón es padre de los reyes de la tierra, y la gran Babilonia es la madre de las rameras de la tierra. Y está, ¿qué cosa? El gran río Éufrates. ¿Símbolo de qué? Porque Babilonia era alimentada, la Babilonia antigua, por el río Éufrates. Y ahora la gran Babilonia es alimentada por el gran río Éufrates. Símbolo de los espíritus de demonios que habitan en medio de ella. Entonces, ¿qué es lo que busca Babilonia? Que todos los hombres sean parte de la sinagoga de Satanás y adoren al dragón. Y la gran Babilonia es la mujer que adora al gran dragón escarlata. Y el gran dragón escarlata es el señor, el amo de este mundo. Es Baal. Entonces, en las imágenes se lo adora como el dios Sol, pero es el amo, el señor de este mundo. Es el príncipe de este mundo. Y esta mujer vino del cielo. ¿Con quién? Con él, con el amo de este mundo y sus ángeles. Y vino a la tierra, donde empezó a engendrar a sus hijas, porque tiene hijas. Las mujeres que adoran al dragón, que son las hijas de la gran ramera, y lo adoran al dragón adorando a las diferentes imágenes de Baal. Entonces, esta es la gran mujer. Y ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha hecho que todas las naciones adoren al dragón, al amo, a Baal. ¿Y qué pasó en la historia? Nosotros sabemos que, como la Babilonia antigua es un tipo, la antigua Babilonia adoró a la imagen de oro de Baal que creó Nabucodonosor. Pero la gran Babilonia adora a la gran imagen de Baal. Porque está el gran dragón, la gran ramera, el gran río Éufrates y la gran imagen. La gran Babilonia adora a la gran imagen de Baal. La gran imagen que es formada por la unión de todos los ídolos de sus hijas. La unión de todas las abominaciones de la tierra, siendo la imagen de oro de Baal, creada por Nabucodonosor, el antitipo de
la cabeza de oro de la gran imagen de Baal. Porque Nabucodonosor, cuando vio ese sueño, reconoció a la imagen de su Dios y dijo: va a ser todo de oro. Pero Dios le estaba mostrando lo que pasaría en este tiempo, cuando se unieran todas las partes y esa gran imagen fuera puesta en pie. Y esa es la cabeza de oro. Y las otras partes de la gran imagen son las diferentes imágenes de Baal a la que adoran las hijas de la Gran Babilonia. Entonces, lo que dice el mensaje es que Babilonia ya le dio de beber del vino de su fornicación con el dragón, su adoración al dragón, a todas las naciones, y logró que todos los pueblos adoren a alguna de las imágenes de Baal a la que adoran sus hijas, incluyendo a las imágenes cristianas de Baal, creadas por Balaam y que adora Jezabel, la sexta cabeza de la bestia religiosa, la ramera romana. Las imágenes a las que la bestia romana, desde el año 380 después de Cristo, mediante el edicto de Tesalónica, obligó a adorar, y que son el antitipo de las piernas de hierro de la gran imagen de Baal. Entonces, que todas las naciones estén adorando a un ídolo significa que están adorando a cualquiera de los ídolos de la Gran Babilonia, incluyendo a las imágenes cristianas de Baal, a las que adora Roma. Y por supuesto adora el falso profeta cuando se unió con ella en puntos comunes de doctrina. Y adora el pueblo adventista porque fueron introducidas por los lobos y desde el año 1980 forman parte de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque ahí están. Ahí está el vino de Babilonia. Y la última nación a la que se lo dio a beber, por medio de sus sacerdotes, los lobos vestidos de ovejas, fue el pueblo, la iglesia remanente. Porque si no, no sería verdad presente. Las vírgenes que salieron a recibir al esposo con sus lámparas encendidas y se durmieron. Por esa causa, Babilonia ya ha caído. Cayó por darle a beber al pueblo adventista del vino del furor de su fornicación. No cayó la iglesia adventista, cayó Babilonia. Esa es la diferencia. Entonces la que cayó es Babilonia. ¿Y qué nos dice el mensaje del tercer ángel? Y justamente esa es la advertencia, es equivalente al mensaje de Jesús que nos dice: no entren por la puerta ancha. No entren por la puerta ancha, porque se van a convertir en hacedores de maldad, en hijos del padre maldad. Busquen hasta encontrar la puerta estrecha. Esa es la advertencia de Jesús. La verdad, sería como el cumplimiento, la señal de cumplimiento. Cuando cae la iglesia adventista, de que, no, cuando cae no, cuando se la da a la iglesia adventista esa doctrina de vino de furor de su constitución, quiere decir que ya cayó Babilonia. Es la señal ya cayó Babilonia, ya la sentencia está declarada sobre Babilonia, entonces hay que predicar rápido al pueblo lo que está pasando para que ninguno participe de su pecado. No había caído en la época de los pioneros, pero ahora sí. Ahora hay que predicarlo. Hay que predicarlo, que Babilonia ya cayó. Desde 1980. ¿Sabes? Porque el falso profeta ya se unió con ella para adorar la misma imagen a la que hizo adorar por la bestia romana y mató al pueblo de Dios en defensa de esa imagen, esa abominación, la abominación desoladora. Y ahora la abominación desoladora fue introducida en medio del pueblo adventista. Está ahí, en las 28 creencias fundamentales. Entonces, ¿qué significa el mensaje del tercer ángel? Entonces, otro ángel a ver, y el tercer ángel, acá me comí algo, acá hay algo de más, porque eso estaba de antes. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, porque hay que decirlo a gran voz, este es el mensaje de Elías. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué significa adorar a la bestia? Reconocerla como la iglesia de Cristo. Acatar su autoridad, todo eso. Claro, porque si yo reconozco a Roma como la iglesia de Cristo, estoy llamando a Cristo al que le dio su trono, su poder y su autoridad. Pero el verdadero Jesús nos dice que Él no le dio ninguna llave al Papa, ni ninguna autoridad. Se la dio el dragón, eso es lo que dice la profecía. Entonces, porque el dragón le dio su trono, su poder y su autoridad. Y si yo adoro a la bestia, adoro a su imagen. Y a su imagen, a la que ella dice que le dio su trono, su poder y su autoridad, y llama a Cristo,
Entonces yo adoro a la bestia religiosa y a su imagen. Y voy a recibir la marca. ¿De quién? Del dios de Babilonia. No la marca de la bestia religiosa, porque la bestia religiosa no pone una marca, pero el dios de Babilonia sí. Porque el que entra por la puerta ancha va a llegar a conocer las profundidades de Satanás y va a recibir la marca de su nombre, porque va a tener el nombre de Satanás. En vez de conocer a Dios, va a conocer a Satanás. Y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, si alguien conscientemente adora a la bestia y a su imagen, va a entrar por la puerta ancha, ahora sí va a entrar por la puerta ancha. Y va a recibir la marca del nombre de la bestia. Va a tener el carácter de Satanás, va a ser un hacedor de maldad. Y entonces va a recibir las mismas plagas que va a recibir la bestia religiosa. Porque cuando las copas de la ira de Dios se vacíen sobre la bestia, el que decidió conscientemente beber del vino de Babilonia, también va a beber del vino de la ira de Dios. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen. O sea, no es poca cosa adorar a la bestia de su imagen. Llaman a Roma la iglesia de Cristo y a la imagen a la que ella adora a Cristo, adorando a Satanás. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, porque el carácter de Satanás va a quedar marcado en él. Ese es el tema. Va a ser un hacedor de maldad. Va a conocer las profundidades de Satanás. Por eso acá se refiere a esto. No se refiere a la marca que va a poner la bestia que sube a la tierra. Acá se refiere a la marca que deja la bestia escarlata, si la adoramos. El dragón. A eso se refiere. Entonces este mensaje nos amonesta a que no adoremos, porque el pueblo de Israel es que aquí estaba adorando a Baal. Cuando Dios manda a Elías estaba adorando lo que no tenía que adorar. ¿A quién? A la bestia religiosa, símbolo de la gran Babilonia y de sus hijas, ni a su imagen. A sus ídolos. Eso es lo que nos amonesta este mensaje. No adoren a los ídolos, unidos en la gran imagen de Baal. ¿Ves? Nos advierte que si alguno bebe conscientemente del vino de Babilonia, ¿no? Porque esa es la clave, o sea, si yo conscientemente quiero beber del vino de Babilonia, y lo hago conscientemente, y adora a su imagen del dragón, va a recibir la marca de su nombre. ¿Por qué? Porque va a entrar por la puerta ancha, va a ser hecho habitación de demonios, y los demonios van a escribir el nombre del dragón en su frente. Y esa es la marca del carácter del dragón. En vez de ser el sello de Dios, la ley de Dios, el carácter de Dios, van a reflejar el carácter del dragón, la marca del nombre del dragón. En vez de recibir el sello de Dios y tener el nombre de Dios escrito en la frente. Y que si decide participar conscientemente de los pecados de Babilonia, porque es una decisión consciente, por eso hay que predicar este mensaje para que no lo haga, pero si conscientemente lo quiere hacer y bebe su vino y recibe esta marca, él también va a beber del vino de la ira de Dios. Ese es el mensaje. Cuidado, no lo hagan. ¿Por qué? Porque ya la sentencia sobre Babilonia está echada y cuando alguien bebe su vino conscientemente y se une a ella, va a recibir lo mismo. Cuando sea derramado puro sobre la bestia religiosa y sobre los que adoran a su imagen. Tengo una pregunta. Sí. Sí, sí. Hacer la pregunta nomás. Tengo una pregunta. Cuando dice de los pecados de la Gran Babilonia, eso se refiere como cuando... ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos. ¿Te escuchamos? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Yo escucho perfectamente. No sé. Escucho. Sí, se escucha bien, sí. Hola. Sí. Se escucha bajito. Sí, parece que ella no escucha. Por ahí no tiene micrófono, tiene muy bajo el volumen o algo, no sé qué pasó.
Pero me parece que ella cuando habla se corta un poco. Sí, pero se le escucha perfecto a ella. Sí, pero después sigue hablando. Pero ella no se escucha a nosotros, parece. Lástima que escriba la pregunta. Bueno, entonces como decía Brenda, este mensaje... Pará porque ahora seguro va a volver, se cortó porque si no se escuchaba va a volver a entrar para que escuche la respuesta, digo. Ok, no, pero todavía no le hizo la pregunta. Y no que la escriba. No, pero bueno, se está conectando de vuelta para tener mejor señal. Bueno, fíjense que este es el mensaje que hay que predicar después en alta voz a todas las naciones de la tierra. En el fuerte pregón. Ahí sí, primero el pueblo de Dios y después que está en la iglesia remanente. Para que no entre por la puerta ancha. Para que no deje germinar la semilla de la cizaña en su corazón. Y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Ahora se le dice eso a todas las naciones para que sepan que ellos también bebieron del vino Babilonia. No que solo el pueblo de la iglesia remanente, sino todas las naciones. Ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuidado, esa habitación de demonios. Salgan de ahí. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y por eso cayó. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Por qué? Porque cuando comienza el fuerte pregón, la triple alianza ya logró que todos los reyes de la tierra se unan a ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Ahora, porque el pueblo de Dios está ahí, pero no tiene la marca del dragón. ¿Por qué? Porque está engañado y Dios lo protege. Pero ahora Dios le dice a su pueblo: salgan de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. O sea, no sigan participando en sus pecados. ¿Para qué? Porque si lo hacen conscientemente, van a entrar por la puerta ancha. En ese momento, disculpa, que salgan inclusive de la iglesia adventista porque se está predicando, se está adorando a la gran imagen de Baal. No tiene nada que ver esto con el pueblo adventista. Este es el fuerte pregón porque el pueblo adventista no está en medio de la gran Babilonia. El pueblo adventista está en medio del campo del padre de familia, de la iglesia remanente. Se predica después del mensaje de Elías, es decir, ya fue separado el trigo de la cizaña de la iglesia adventista, la sacudidura. Sí, esto es cuando Dios separa el trigo de la cizaña y llega al fin para el pueblo adventista. Y ahora hay que llamar al pueblo que está en Babilonia. Okay. Y hay que llamar a ese pueblo a que salga del medio de Babilonia. Para que no siga participando en sus pecados. Y hay que predicar y mostrarle cuáles son sus pecados. Porque si alguien sigue participando en sus pecados, va a recibir la marca de la bestia. Y para que no recibamos parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ese es el tema. Entonces, Dios protege al pueblo adventista, aunque haya bebido del vino de Babilonia. ¿Hasta qué? Hasta que escuche el mensaje de Elías. Y lo mismo pasa con el pueblo que está en Babilonia. Entonces, vamos a la pregunta. ¿No? El clamor de medianoche se predica el mensaje de Elías. Claro. Entonces, a ver, yo para no salir de acá, ¿alguien me lee la pregunta que está ahí en el chat? Que ya está escrita. Sí, a ver, esperen. Sí, era esa pregunta de que si nosotros estamos también, si nosotros seguimos pecando en este momento, entonces estamos participando de los pecados de la Gran Babilonia. Pero bueno, ahora aclaraste que esto habla después de que se termina el tiempo de gracia, ¿no? A nosotros, el pueblo adventista está bebiendo el vino de Babilonia, porque eso es lo que dice la profecía, y nos dio a beber todo de su vino. Y como Jesús lo anunció, en el campo de Padre Familia se habría sembrado en todos nuestros corazones la semilla de la cizaña, y tendríamos frente a nuestro la puerta ancha. Ahora, pero eso es algo de ignorancia, no es algo que hayamos hecho conscientemente. Por eso Dios nos manda el profeta Elías, para que veamos la diferencia entre una cosa y otra, y tomemos una decisión consciente, y elijamos bien, y busquemos la puerta estrecha y entremos por la puerta estrecha,
para poder recorrer el camino angosto, llegar al final del camino y recibir el sello de Dios. Porque si recorremos el otro camino, vamos a recibir la marca que pone justamente el príncipe de este mundo en sus hijos, y vamos a ser sus hijos, y vamos a reflejar el carácter de Satanás en nuestras frentes y en nuestras obras, en nuestras manos. Por eso es el mensaje. Ahora, el pueblo adventista no tiene ninguna marca. Hasta que conscientemente no decida, no germina la semilla de la cizaña. Pero si alguien decide entrar por la puerta ancha conscientemente, o rechaza el mensaje de Dios, y bueno, la puerta va a quedar abierta para que él entre a la sinagoga de Satanás, o lo que es lo mismo, los espíritus de demonios lo hagan parte de su habitación y se ha hecho parte de la sinagoga de Satanás. Entonces es un tema muy delicado y es difícil, porque a los primeros que le va a suceder eso es al pueblo adventista, no al pueblo que está en medio de Babilonia, al pueblo que está en el campo del padre familia. Por eso es urgente predicar este mensaje a nuestros hermanos. No porque la iglesia adventista sea Babilonia, no porque haya dejado de ser la iglesia remanente, no porque Dios nos esté protegiendo, sino porque Dios permitió que pasara eso. Entonces, como lo que tenemos nosotros, lo que creemos que es nuestra riqueza, es el vino de Babilonia, estamos en la condición que estamos, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ahora, pero cuando el pueblo adventista se despertara y buscara encontrar la puerta estrecha y empezara a entrar al reino de Dios, se procedería el verdadero revelamiento de la piedad primitiva y Dios podría bendecir a su pueblo. ¿A quiénes? A todos los que buscaran, encontraran y entraran por la puerta estrecha y empezaran a predicar este mensaje a sus hermanos para despertarlos, porque es de vida y muerte. Es un tema muy delicado. Eso es lo que tenemos que contar a nuestros hermanos, para que vean lo que pasó en la historia con los que adoraron a la imagen a la que adoraba Jezabel. ¿Qué pasó con ellos? Terminaron convirtiéndose en hijos del padre de maldad, señores de maldad. ¿Por qué? Se unieron al Estado romano para asesinar a sus hermanos, se convirtieron en asesinos. Reflejaron plenamente el carácter del príncipe de este mundo y sus manos quedaron marcadas por la sangre de los mártires de Jesús, porque ellos buscaron matarlos. Y los persiguieron hasta asesinarlos, porque ellos son los que se embriagaron con la sangre de los mártires de Jesús, en defensa de la abominación desoladora. Entonces, si alguien adora a esa abominación, a una de las abominaciones de la Gran Babilonia, y especialmente a esa, la que adora la bestia religiosa, o sea, la que adora a Roma, a la que adora a Jezabel y al falso profeta. Divinidad. Hay que decirlo con todas las palabras para que quede claro, ¿no? No, seguro, porque en el edicto de Tesalónica obligaron a los cristianos a adorar al Dios de la Trinidad y los cristianos verdaderos no la adoraron, a esa imagen. Ahora, esa es la imagen que tenemos las creencias fundamentales. La creencia fundamental número 2 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Dios la Trinidad. O sea, adoramos al Dios de Roma. Ahora, ¿por qué está eso acá? Porque lo trajeron los lobos, para darle a beber al pueblo de Dios del vino el furor de la fornicación de Babilonia, para que adoremos al dragón. Por eso hay que predicarle al pueblo adventista el mensaje de Elías. Si Jehová es Dios, y si Baal, y bueno, es una acción libre, personal y consciente de cada uno. O sea, Dios nos ofrece la salvación, pero nosotros elegimos. Pero hay que predicar este mensaje, como Jesús dice, sin agregarle ni quitarle nada, porque es un tema de vida y muerte, para que entienda cada uno por qué hay que predicarlo. Estamos en medio de un gran conflicto. Y lo que quiere el dragón no es salvarnos. Es interesante hacer un paralelo, la analogía que hay entre el Israel literal, el Elías literal, y el Elías de los 144.000, que seríamos nosotros, ¿no? Los dos no eran parte del pueblo de Israel, no eran bienvenidos, digamos. Era disidente. Israel era perturbador del pueblo de Israel. No le pongamos calificativos a Elías. Elías era un israelita, clasificaba de perturbador. Era fiel a Jehová. Entonces, Elías, Dios le mandó a predicarle, a avisarle ¿a quién? Al rey de Israel, que estaba adorando a los ídolos, que no iba a llover en Israel, porque ellos estaban orándole a Baal para que Baal les dé lluvia, porque Baal era el dios de la lluvia, para de las cosechas. Entonces le oraban a Baal para que les dé lluvia, y Dios lo manda a Elías a decirle a Acab que no va a llover en Israel hasta que Dios lo decida, porque Baal no es el que hace llover, para que el pueblo entienda qué es lo que pasa. Entonces, ¿para qué? Para que ese pueblo sea salvo, porque Acab se había casado con Jezabel,
Jezabel había matado a los profetas de Jehová, había puesto en su lugar profetas de Baal y Acera, y le estaban enseñando al pueblo de Dios a adorar a Baal. Ese es el tipo que se estaría repitiendo ahora. ¿Y quiénes serían los profetas de Baal? Los hijos de los propios adventistas que irían a la facultad de teología y los lobos le enseñarían a adorar a Baal. Y saldrían ¿a qué? A sembrar la semilla de la cizaña en nuestros corazones. Eso es duro, pero es lo que Jesús anunció que pasaría. Y hay que predicarlo. Porque el que adora al Dios de Roma sabe lo que va a pasar. Ya lo vio en la historia. Y esos son los puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta. Y cuando el Papa se une con las otras religiones paganas, dice que adora al mismo Dios. Que su traición cristiana simplemente es otra traición por la cual se adora al mismo Dios que las otras rameras. Y él mismo da ese testimonio, porque tiene que adorar al dragón. Entonces este es el significado del mensaje del segundo y tercer ángel. Y es verdad presente. Ahora, ¿qué significa el mensaje del primer ángel? Entonces, y este es el más importante. ¿Por qué? Porque junto a los otros dos, este nos da la solución a nuestros problemas. ¿Bebimos del vino de Babilonia? Sí. No importa. Nuestro Dios es misericordioso y nos está llamando al arrepentimiento. Entonces, ¿qué dice este mensaje? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Ahora este ángel tiene el Evangelio eterno para predicárselo ¿a quién? A todos los que vivieron del vino de Babilonia. Tiene la verdad. El hombre pecado echó por tierra la verdad para poder meter el vino de Babilonia por todos lados. Y ahora, este ángel tiene la verdad de nuevo y tiene que predicarla. Especialmente a los cristianos que creen que la semilla de cizaña es el verdadero Jesús y que la doctrina de Jezabel es verdadera. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. La verdad que echó por tierra al hombre de pecado para predicarlo a los moradores de la tierra primero, a los que están en el campo del padre de familia y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed ¿a quién? A Jehová, porque no hay otro Dios aparte de Jehová. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué significa esto? Y cuidado, está llegando el tiempo de la hora de su juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque llegó la hora de su juicio. Entonces, fíjense, esta profecía anuncia que habría un ángel, porque esto es parte de la profecía del Apocalipsis, un mensajero de Dios que tendría el Evangelio eterno. Y esa es la clave. Porque habría recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre de pecado. O sea, tendría de nuevo la verdad, tendría el Evangelio eterno. Y habría hecho la obra del hombre de pecado. ¿Por qué? Porque habría completado el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista. Porque el primer trabajo del pueblo adventista era recuperar esa verdad para que los lugares asolados fueran reedificados. Y el que tuviera el Evangelio eterno empezaría a profetizar de nuevo. Fíjense, ahora sí se empieza a cumplir la misión del pueblo adventista. Porque ahora sí, este ángel empieza a profetizar de nuevo. Para completar la misión que Dios le dio a la iglesia remanente de predicar el Evangelio del reino de Dios en todo el mundo, porque eso es lo que dijo Jesús. Y será predicado este Evangelio del reino. ¿Lo predica la iglesia adventista? No. ¿Está en lo que llamamos la fe de Jesús? No, no está el Evangelio del reino de Dios. Ningún adventista lo conoce, no tiene idea de qué se trata. Ahora sí, empezaríamos a profetizar de nuevo predicando el Evangelio del reino de Dios en todo el mundo, empezando por el campo del padre de familia. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué significa volar por en medio del cielo? Es un símbolo de la urgencia y la velocidad con la que debe ser predicado este mensaje, indicando que, como Dios le mostró en Ajuay la visión de la manada pequeña, los mensajeros deben correr a darle alimento a tiempo a sus hermanos, ¿no? A los que perecen por falta de la verdad presente. ¿Y por qué? Porque el tiempo es corto y se está por acabar. Por eso deben correr, esa es la urgencia.
Y el mensaje debe empezar a ser predicado a los moradores de la tierra, en el campo del padre familia, para sembrar, donde el enemigo ya sembró la semilla de la cizaña, en la tierra del campo del padre familia, en los corazones de los miembros de la iglesia remanente, la verdadera semilla de trigo. Y por supuesto, cuando Jesús contó que cuando pasara esto, el enemigo trataría de arrancar esa semilla. ¿Para qué? Para que entremos por la puerta ancha. Y por supuesto, este es el mensaje de ¿quién? De Elías. Es el llamado a adorar a Jehová. Al único Dios verdadero, al santo, al verdadero creador, Padre y Redentor nuestro. ¿Quién nos redimió? Jehová. ¿Quién es nuestro Padre? Jehová, es nuestro creador. ¿Y quién es nuestro Redentor? Jehová. Y a invocar el nombre de Jehová para ser salvos, como dice Joel 2:32 y que predicaban los miembros de la iglesia primitiva, y recibir las bendiciones prometidas en el Evangelio eterno. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios esté escrito en nuestra frente y no la marca de la bestia. Esa es la diferencia. Si entramos por la puerta ancha, vamos a llegar a conocer las profundidades de Satanás y vamos a tener el carácter de Satanás. Y eso se va reflejado en nuestra frente, en nuestro carácter y en nuestras obras, en nuestras manos. Ese es el tema. ¿Y qué significa el día de su juicio ha llegado? Es el sonido de la trompeta, porque esto suena el día primero del mes 7, que anuncia la inminencia de la llegada de la puesta del sol del día 9 del mes 7. ¿Por qué? Porque el continuo está vigente hasta que termine el día 9. Y a la puesta del sol del día 9 será quitado el continuo. Finaliza el continuo, es quitado el continuo, y llega el día de la expiación. El día del juicio de la última generación de la iglesia remanente. Por eso hay que anunciar el día de su juicio ha llegado. Primero, ¿para quién llega el juicio? Para nosotros. Entonces, ¿a quién hay que anunciárselo? Al pueblo de la iglesia remanente, porque va a ser juzgada primero. El juicio empieza por la casa de Dios. El día en el que Jesús confesará el nombre de los vencedores en las bodas. Por el juicio investigador es el lugar donde Jesús confiesa el nombre de los vencedores. Y está por llegar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como Dios le mostró a Elena en su primera visión. Hay que entrar por la puerta estrecha, hay que recorrer el camino angosto que lleva a la vida hasta llegar a su final, hasta llegar a la cima del monte de Sión y entrar por las puertas de la ciudad de Dios a las bodas, hasta ser hechos parte de la iglesia triunfante. Eso es lo que significa. Y hay que predicarlo ahora, ¿por qué? Y urgentemente, porque está por llegar el día en que se cierre la puerta. Y como Jesús dijo, se va a cerrar como ladrón. Y tenemos que estar preparados. Y luego de que en el campo del Padre Familia germinen, crezcan juntos, den fruto y sean separados el trigo maduro, la cizaña madura, porque Jesús dijo que van a crecer juntos. Entonces, ¿quién hace germinar la cizaña? El espíritu que habita en Babilonia. ¿Y quién hace germinar el trigo? El Espíritu de Dios. El verdadero Espíritu de Dios. Y van a crecer juntos. ¿Qué quiere decir? Que Satanás y Dios van a estar trabajando juntos en la iglesia, cada uno a favor de su siembra. Y cuando maduren y sean separados, este mensaje debe ser escuchado por todo el pueblo de Dios que se encuentra en medio de la Gran Babilonia, para que escuchen el Evangelio del Reino de Dios, salgan de la Gran Babilonia, entren por las puertas de la ciudad de Dios. Acá falta la N. Vean, beban acá del agua de la vida gratuitamente. Es al revés, estoy disléxico. Beban del agua de la vida gratuitamente y puedan ser salvos. Porque para eso se predica el Evangelio, para salvar, mientras la puerta está abierta. Y en ese tiempo, justamente, Dios derramará la lluvia tardía en los 144.000 sellados a su pueblo, en los siervos fieles, en los que hayan recibido el sello de Dios.
¿Y qué va a pasar con los que sean hacedores de maldad? Van a ser echados en el horno de fuego, se les cierra la puerta para siempre. Y eso es lo triste, por eso la urgencia de predicar el Evangelio del mundo, el Evangelio del Reino de Dios en medio del pueblo de Dios, urgentemente, antes que llegue el tiempo de predicarlo en el mundo. Y como dice Elena, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, que es el símbolo del Evangelio del Reino de Dios. No han recibido la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, o sea, cuando entendimos de qué se trata el mensaje de los tres ángeles y el Evangelio eterno, y salimos a proclamarlo. Y esto enfureció ¿a quién? A las otras iglesias y a los adventistas nominales, a los que no recibieron el sello de Dios. ¿Y por qué se enfurecieron? Porque tenía escrito en la frente el nombre del príncipe de este mundo. Eran hacedores de maldad. Pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, porque estaríamos predicando la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Por qué se persigue? Porque alguien predica la verdad. Esa es la clave. La clave es la verdad. Entonces, ¿y cuál es la verdad? Como dice Jesús. Y será predicado este Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino de Dios, porque habríamos recuperado el conocimiento de esa verdad, lo que predicaba y vivía la iglesia primitiva, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y ahora sí, entonces vendrá el fin. Y ahí el pueblo adventista habrá completado su misión. Entonces, y este es el significado del mensaje de los tres ángeles. Por eso tenemos que nosotros prepararnos y predicarlo primero en medio del pueblo adventista, para que adoren al Dios verdadero, adoren a Jehová, y no a las imágenes a las que adora la Gran Babilonia, que ya fueron introducidas en medio de la iglesia adventista. Entonces ahí empieza el tiempo de angustia. Y ahí, a ver cómo habíamos visto. ¿Sí? Sí, escuché algo. ¿Era un comentario o simplemente sobre el micrófono? Bueno, entonces les mandamos a ver si está por acá. Entonces, antes de esto, ¿se acuerdan que estudiamos? Entonces vamos a repasarlo en el contexto del mensaje de los tres ángeles. Y las preguntas eran las siguientes. ¿Cuáles son las características de la ley dominical pasiva y la ley dominical activa? Porque estas son parte de la obra que va a hacer la bestia que sube a la tierra. Y la respuesta es esta. La ley dominical pasiva no hace que se forme una bestia. Entonces, el objetivo y la visión, no tenemos que estar puesta nuestra vista en la ley dominical pasiva, porque se puede aprobar, como aprobó Constantino en 321, y eso no elimina la libertad religiosa. Establece el domingo, el día del sol, como día de descanso obligatorio, simplemente en honor al sol, pero no nos obliga a adorar al sol. Prohíbe trabajar en domingo, restringiendo los derechos civiles, no coarta la libertad religiosa ni la libertad de conciencia, no está contra la ley de Dios, no se recibe la marca de la bestia por descansar y no trabajar el domingo. Entonces, y esto es muy importante que lo sepamos, porque la única ley que se predica en nuestra iglesia es esta, y muchos adventistas creen que cuando se ponga la obligación de no trabajar en domingo, el que no trabaja va a recibir la marca de la bestia. No, nada que ver. Y debemos obedecerla. Entonces vamos un poco a las recomendaciones, lo que Dios le mostró a Elena. Consejos sobre la ley dominical pasiva. Aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados porque en base a tergiversaciones les es quitada su libertad de trabajar en domingo. Esta es la ley dominical pasiva. ¿Qué hace? Simplemente prohíbe trabajar en domingo. Pero dice Elena, no montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente,
Que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Como dice. Entonces toma este consejo de Pedro, ¿y qué nos dice? A ver, cuando se apruebe esta ley, y respetémosla. Simplemente prohíbe no trabajar en un día determinado, y nosotros no tenemos que trabajar. Y como dice la cita, la tercera abajo, dice, abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que no trabajar el domingo. Y no vas a recibir la marca de la bestia por no trabajar. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. No trabajen. Si el Estado prohíbe trabajar, y no trabajen, no desafíen al Estado. No es la voluntad de Dios que hagamos eso. Entonces, como dice en la próxima cita, los adventistas del séptimo día deberán dar pruebas de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. Entonces, si uno no trabaja el domingo, ¿va a recibir la marca de la bestia? No, es la ley dominical pasiva, no pasa nada. Y termina diciendo, no se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes. Entonces, la ley dominical pasiva no es el problema del pueblo adventista, pero es la única que se conoce en medio de nuestra iglesia. Pero la verdadera ley, que es la activa, de esa no se habla mucho. Entonces, acá están los consejos sobre la otra ley. Ahora, ¿qué hace la otra ley? Vamos acá. Entonces tenemos que diferenciar las dos. ¿Y qué hace la ley dominical activa? Esta sí, hace que se forme una nueva bestia, uniendo a una religión y un Estado. Como lo hicieron Nabucodonosor en Babilonia y Teodosio I en Roma, en el año 380 después de Cristo, establece la obligatoriedad de adorar a la bestia religiosa, estableciéndola como la religión oficial del Estado, y a su imagen religiosa, a una imagen de Baal, el dios Sol, el dios del domingo, a la que ella adora, imponiendo la aceptación de los dogmas de la nueva religión oficial del Estado. Entonces ahí sí, si se nos obliga a adorar a una imagen, a la que adora, ¿qué cosa? La religión oficial del Estado, entonces no debemos adorarla. Y cuarta, la libertad religiosa y la libertad de conciencia, porque obliga y castiga a los que no adoran a la bestia religiosa y a su imagen. Y el que adora a la bestia religiosa y a su imagen va a recibir la marca de la bestia, pero esta es una marca de la bestia política, es otra marca, no es la marca del dragón. Y prohíbe la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y por supuesto está en contra de la ley de Dios y esta sí no debemos obedecerla. Entonces vamos a repasar lo que vimos de los consejos que tenemos sobre la ley dominical activa. Y el primero, dice ella, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Los adherentes a la verdad son llamados ahora para elegir entre desechar un claro requerimiento de la palabra de Dios o perder su libertad. Y esta es la ley dominical activa, que va a quitar la libertad del pueblo de Dios. Y si renunciamos a la palabra de Dios y aceptamos las costumbres y tradiciones humanas, todavía se nos permitirá vivir entre los hombres para comprar y vender. Esta es la ley que prohíbe comprar y vender, y para que se respeten nuestros derechos. Pero si mantenemos nuestra lealtad a Dios, debe ser a expensas de nuestros derechos entre los hombres, porque nos van a quitar nuestros derechos, porque los enemigos de la ley de Dios se han unido para aplastar el juicio independiente en asuntos de fe religiosa y para controlar la conciencia de los hombres. Esta sí es la ley dominical activa, la que forma una bestia. Y dice Elena, el pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente designada y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado. Entonces, cuando esté la ley dominical pasiva, ¿la vamos a obedecer? Sí. Siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima. ¿El Estado tiene derecho a establecer días feriados? Sí. Pero cuando sus demandas entren en conflicto con las de Dios,
debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Y termina diciendo, el así dice el Señor, no debes echarse por un así dice la Iglesia o el Estado. Y eso es claro. Entonces, ella dice, la ley de Dios ha de ser invalidada y se acabará la libertad religiosa. Esta es la ley dominical activa. ¿Cuándo pasaría esto? Cuando los protestantes de los Estados Unidos se unieran al espiritismo y al poder romano y se formara la triple alianza religiosa. Entonces, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Y bueno, vamos a esta última cita acá. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. Porque tienen que tener la verdad y tienen que predicarla. Y no pueden callar, porque es para salvación de sus hermanos. La injusticia prevalecerá en los tribunales. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán, tenemos una ley, y por nuestra ley debe morir. Y esta es la ley dominical activa. Por eso va a haber mártires. Porque el edicto de Tesalónica hacía eso. Al que no adoraba a Dios la Trinidad, lo castigaba, lo mataba. El decreto, justamente, muy pronto la riqueza acumulada no tendrá valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender excepto los que tengan la marca de la bestia, esta es la ley dominical activa, o sea, la marca que ponga el Estado. Muchos recursos no tendrán ningún valor, pero esto pasa con la ley dominical activa. Entonces, no podremos vender a ningún precio, porque esta ley prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia, la marca que ponga esta bestia. Es una marca política, no es la marca del dragón. Por eso hay dos marcas. ¿Y cuáles son los tipos de las leyes dominicales pasiva y activa? Como dice Elena, tenemos que ver en la historia lo que pasó. Y ella dice, por ejemplo, que a principios del siglo IV el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por los súbditos paganos y honrado por los cristianos. Pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaba en pugna. Los obispos de la Iglesia, inspirados por su ambición y sed de dominio, le hicieron obrar así. Los obispos apóstatas. Esta es la obra de Balaam. Y entonces ahí acá tenemos el edicto del 7 de marzo del año 321, donde Constantino decretó en el venerable día del sol que los magistrados y los agentes residentes en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. Entonces, ¿qué hizo? Obligó a no trabajar, prohibió trabajar. Todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas. No sea que por descuidar el momento propicio. Ahora, ¿quién estableció que el domingo es el momento propicio de la siembra? ¿Dios? No. ¿Quién? Baal. Esa es una tradición pagana. Para tales operaciones, la liberalidad del cielo, la liberalidad del sol se pierde. Esto es lo que estableció Constantino. Y bueno, eso se va a repetir. Se va a establecer el domingo como día de descanso dominical obligatoria. Pero esta ley no quitaba la libertad religiosa. La que quitó la libertad religiosa fue el edicto de Tesalónica del año 380, que obligó a adorar a la imagen a la que adoraba justamente la nueva Iglesia Universal o Católica de Roma, Isabel disfrazada de iglesia. Y acá tenemos una cita interesante del conflicto de los siglos. Dice Elena, ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? ¿Se la formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen, está hablando de Estados Unidos, la bestia que se forma en Estados Unidos,
¿Y cómo será formada? Debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. O sea, tenemos que ver cómo se formó la bestia que es el papado, que es la unión de iglesia y Estado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. ¿Y qué se hizo? Habitación de demonios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él. ¿Qué es el papado? Una bestia, formado por un Estado y una religión sentada sobre ese monte, que es la Iglesia Católica. Dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, y especialmente, ¿para qué? Para extirpar la herejía. Ahora, ¿qué herejía buscó extirpar Roma? Tendríamos que buscarlo en la historia, como dice Elena. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Entonces, ¿qué hizo Roma? La iglesia de Roma buscó la ayuda del Estado para imponer sus dogmas. ¿Qué va a hacer el falso profeta? Lo mismo. Se va a sentar sobre el poder del Estado para imponer sus dogmas. ¿Qué dogmas? Los dogmas comunes que tiene con Roma después de unirse en puntos comunes de doctrina. Ahora, entonces, vamos a ver cuáles son los dogmas. Porque el que no creía en esos dogmas los declararon herejes y había que extirpar al que no creía en el dogma y se lo declaraba hereje. Entonces, esto es claro lo que Dios le mostró a Elena. ¿Para qué? Para que vayamos a la historia y lo veamos. Porque lo que va a pasar ahora es la repetición de lo que pasó. Y en el año 380, mediante el edicto de Salónica, que es el tipo de la ley dominical activa que implementará la nueva bestia que subirá de la tierra, en defensa de los dogmas de Jezabel, la doctrina de Jezabel, los apóstatas se unieron a la bestia romana para empezar a perseguir y asesinar a los cristianos que no adoraban a la imagen de la bestia, el dios oficial de la bestia romana, el dios del domingo, a los que el edicto les quitó todos sus derechos civiles, declarándolos dementes y locos, por lo cual no podían comprar ni vender, y los declaró culpables de herejía y que debían recibir el castigo del Estado. Entonces, esta herejía, no adorar a esta imagen, es la que justamente buscó eliminar la Iglesia de Roma. Y este es el edicto de Tesalónica, que está grabado en la historia, no se puede negar. Y la bestia romana dice, queremos que todos los pueblos profesen la religión. Entonces, fíjense que esta es activa porque impone una religión, la adoración de un dios, que profesan el pontífice, porque ya el obispo de Roma ya es pontífice romano, es pontífice de Jezabel, y el obispo de Alejandría, y la define, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. ¿Qué dice la bestia romana? Creemos en la Trinidad. Esa es la imagen a la que adora la bestia política, religiosa. Esa es la imagen religiosa a la que adora. Ese es el Dios de la bestia, el Dios de la Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, quienes sigan esta norma. O sea, les ponemos una marca, un nombre, el nombre cristiano católico al que adore a la Trinidad. Y ahora si los adventistas adoramos a la Trinidad, ¿qué somos? Cristianos católicos. Mientras que los demás, a los que no adoran a la piadosa Trinidad, los juzgamos dementes y locos. ¿Y qué pasa si uno es demente y loco? Pierde sus derechos civiles y no puede comprar ni vender y es despojado de sus bienes. Sobre los que pesará la infamia de la herejía. Y además son herejes. Y hay que extirparlos. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. Si no adoran a la Trinidad, sus lugares de reunión no van a ser reconocidos como iglesias y por supuesto van a ser destruidos y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados, ¿no? Serán extirpados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo que conocía a su Dios? No adoró a la Trinidad y fueron asesinados por no adorar a la Trinidad. ¿Cuáles son los puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta? Estos, la piadosa Trinidad, la misma imagen. ¿Qué dogmas va a imponer la bestia que sube a la tierra?
los dogmas del falso profeta, los dogmas de Roma, la adoración de la piadosa Trinidad y además de los otros dioses de la Gran Babilonia. Entonces, como Dios le mostró a Elena White en este acto, los que apostataron de Jehová, el Dios de sus padres, y elevaron la bandera negra de los paganos, empezaron a perseguir al remanente de la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, que continuaba elevando la bandera de un blanco puro de la iglesia primitiva. ¿Y qué decía esta bandera? Pureza y santidad a Jehová. ¿Y a quién estaban adorando los apóstatas? Al Dios de la fortaleza, al Dios de la bestia, un Dios ajeno. Ese es el tema. Y es así. Bueno, esa es la ley dominical activa, la que obliga a adorar al Dios de la bestia religiosa. Y como vimos la otra vez que estudiamos esto, en este caso es la gran imagen de Baal, de la cual las piernas de hierro son justamente uno de sus componentes. Bueno, y como resultado va a estar las marcas, o sea, el sello de Dios. Los que adoren al Dios verdadero van a recibir el sello de Dios, van a tener el carácter de Cristo, van a tener el amor de Dios en sus corazones, y los otros van a tener la marca de la bestia, la marca del nombre de la bestia, la marca del dragón. Y vimos cuál era esa marca. A ver si vamos a ver si lo repasamos. Entonces, ¿a qué obligó a adorar Roma? A esto. Como Jesús dice que los que tenían la doctrina de Balaam, ¿qué hicieron? Crearon alimento que Jezabel le daría al pueblo de Dios con cosas sacrificadas a los ídolos para que convirtiera en fornicación. Y acá está. De acá viene el Dios de Constantino, que se le apreció que es el sol, el Dios sol, con la cruz en el medio, símbolo de quién, del sol también. Y de esa sustancia vienen tres hipóstasis, porque el Dios al que adora Roma es el sol. Y de ahí ese Dios, que es la sustancia de las tres personas de la Trinidad, a las que adora Roma, Dios es el Padre. Pero Dios, ¿quién es el Sol? El Sol es el Padre, el Sol es el Hijo y el Sol es el Espíritu Santo. O sea, Baal es el Padre, Baal es el Hijo y Baal es el Espíritu Santo de la Trinidad. Y por supuesto los cristianos, como sabían esto, no la adoraron. Y prefirieron morir antes que postrarse ante un ídolo. Y esa es la mujer Jezabel que persiguió, y como dice Elena White, asesinó al pueblo de Dios, pero ¿a quién adoraba? Primeros Escritos, página 213. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás adoraban. ¿Y qué pasó a los que empezaron a adorar a Satanás sabiendo que adoraban a Satanás? Porque los apóstatas conocían la verdad, y había un pueblo que predicaba la verdad. Y llegaron a conocer las profundidades de Satanás, y como dice Juan, llegaron a ser hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. Entonces, como Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Alguien que llega a conocer las profundidades de Satanás, ¿en qué se convierte? En un asesino. ¿Y qué busca hacer? Matar como Caín a su hermano. Eso es lo que pasó en el tiempo de la iglesia primitiva. Esa es la marca que queda en la mano del que llega a conocer las profundidades de Satanás y tiene la marca de la bestia en su frente, porque conoce las profundidades de Satanás y refleja el carácter de Satanás. Ese es el tema. Entonces, cuando nosotros tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles, ese es el centro. Y tenemos que predicarlo por amor. ¿Para qué? Para que todo el que escuche ese mensaje y quiera invocar el nombre de Jehová sea salvo. Bueno, vamos a terminar la grabación.